Hola, ¿qué tal? Soy Paula, profesora de español, y esto es Espacio ELEX. En esta ocasión vamos a tratar un tema complicado en la enseñanza-aprendizaje de español, los usos de se. Es un tema que salió hace tiempo en una encuesta que hice en la pestaña Comunidad y que obtuvo bastantes votos. Así que, si queréis tener claros todos estos usos, no os perdáis el vídeo. Que sí, de verdad, que se lo he dicho, que se lo he dicho a Pedro. Se lo dije ayer. Sí, le dije que podía venir a la fiesta. Que sí, que se lo dije. Que sí, que no insistas más. Empezamos con el primer uso. Se puede ser un pronombre de complemento indirecto que sustituye a le o a les. En la oración entregaron el paquete a mi hermano. El paquete es el complemento directo del verbo entregaron y a mi hermano es el complemento indirecto. Podemos sustituir a mi hermano por el pronombre le. Le entregaron el paquete. Pero si sustituimos también el complemento directo, no podemos decir le lo entregaron, sino se lo entregaron. Entonces, cada vez que el complemento indirecto aparezca junto al directo, el pronombre que lo sustituye no puede ser le o les, sino se. Por tanto, vamos a tener la combinación en español se más lo, la, los o las. Nunca vamos a tener la combinación le, lo, le, la, le, los o le, las, sino se lo, se la, se los o se las. Y tampoco vamos a tener la combinación con el pronombre en plural. En lugar de les, lo, les, la, etc., vamos a tener también se lo, se la, etc. No, yo la verdad es que soy muy friolera. No puedo entender que haya gente que se duche con agua fría. Sí, conozco a gente que se ducha con agua fría. Yo es que no puedo, ni siquiera en verano. El segundo uso del pronombre se es el uso reflexivo. En este caso, el pronombre se puede funcionar como complemento directo o indirecto. Si tenemos el verbo lavar, también tenemos el verbo reflexivo lavarse. Yo puedo lavar a una persona, pero puedo lavarme a mí misma. Me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan. Esta es la conjugación reflexiva del verbo lavar, el verbo lavarse. Y como vemos, en la tercera persona aparece el pronombre se, tanto en el singular como en el plural. Se lava, se lavan. En estos dos ejemplos podemos ver que el pronombre puede funcionar como complemento directo, en el primer caso, mi hermano se ducha siempre con agua fría, y como complemento indirecto en el segundo ejemplo, mis vecinos se han comprado un coche nuevo. En algunos casos el pronombre se no es estrictamente reflexivo, sino que tiene más bien un uso causativo. Por ejemplo, se cortó el pelo. Esta frase podría ser ambigua. Puede significar que se cortó el pelo a sí mismo, pero puede significar también en español que alguien le cortó el pelo, que fue a la peluquería a cortarse el pelo, pero se lo cortó otra persona. Se construyó una casa. Puede construírsela él mismo, pero lo normal es que la construya otra persona para nosotros. Se operó de los ojos. Normalmente no nos operamos nosotros mismos, nos opera un médico. Es el llamado uso causativo. ¿Y me dices que Pedro y María ya no se saludan? Pues les habrá pasado algo, habrán discutido, porque eran muy amigos. En el tercer uso tenemos el pronombre se recíproco, que también puede funcionar como complemento directo o indirecto de un verbo. Podemos tener el verbo querer, pero también el verbo quererse. Podríamos tenerlo como verbo reflexivo, quererse a uno mismo, pero también querer a otra persona y que esa persona también nos quiera a nosotros. Este pronombre siempre se refiere al plural, pues son necesarios dos sujetos. Nosotros nos queremos, vosotros os queréis y ellos se quieren. Como vemos, el pronombre se aparece en la tercera persona del plural.
Por ejemplo, mis padres llevan muchos años casados y se quieren muchísimo, pero nunca se regalan nada por su aniversario. En el primer caso, se quieren muchísimo, el pronombre se funciona como el complemento directo del verbo querer. Y en el segundo caso, pero nunca se regalan nada por su aniversario, el pronombre funciona como complemento indirecto, porque el complemento directo es nada. Sí, la tortilla de patatas es muy fácil de hacer. Se pelan y se cortan las patatas, se fríen, se baten los huevos, se mezcla todo y después se echa la mezcla en la sartén y se le da varias vueltas y ya está hecha la tortilla. Muy fácil. En el cuarto caso tenemos se como un morfema, es decir, como una parte del verbo, ya no es un pronombre, en una construcción que llamamos pasiva refleja. En España no solo se habla español, se hablan también otras lenguas como el catalán, el gallego o el vasco. Esta construcción es muy parecida, es similar o está relacionada con la llamada voz pasiva. Lo que queremos decir es algo parecido a en España no solo es hablado español, el español, son habladas también otras lenguas como el catalán, el gallego o el vasco. Otros ejemplos son, en esta ferretería se hacen llaves de todo tipo. Lo que queremos decir es que llaves de todo tipo son hechas en esta ferretería. O desde aquí se ven de lejos las montañas nevadas. Las montañas son vistas desde lejos, pueden ser vistas. La voz pasiva se utiliza poco en español, pero la pasiva refleja esta construcción que vemos con el morfema se es muy frecuente. Siempre aparece un sujeto paciente al que le afecta la acción del verbo, como español, otras lenguas, llaves o las montañas nevadas. Y el verbo puede aparecer tanto en tercera persona del singular como del plural. No, no, en mi casa los fines de semana no se come antes de las 3 y no se cena antes de las 10. Es que no conseguimos adelantar los horarios. Nos levantamos muy tarde y nos acostamos también muy tarde. En el quinto uso, se también es un morfema, una parte del verbo, en una construcción que llamamos impersonal refleja. Se parece un poco a la anterior, pero hay ligeras diferencias. Vamos a observar los ejemplos. En España se vive muy bien. En mi casa no se fuma. Se dice que va a subir la gasolina. La diferencia con el uso anterior es que en estas oraciones, en estos ejemplos, no tenemos un sujeto. Por eso la construcción se llama impersonal, porque no tenemos un sujeto. En este restaurante se come por poco dinero. Lo que queremos decir en todas estas frases es que en España la gente vive muy bien, no fuma nadie, dicen que va a subir la gasolina y comemos, todo el mundo come, puede comer por poco dinero. No tenemos un sujeto y el verbo siempre aparece en tercera persona del singular. Sí, 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 como te digo, es que mi madre se está quejando todo el día. Se queja de todo y de todos. Que si la lavadora no funciona, que si esta persona es muy pesada, todo el día quejándose, ya no sé qué hacer con ella. Se también es un morfema que forma parte del verbo. Forma parte de un verbo que llamamos pronominal. Es un verbo que no puede construirse sin esa parte, sin ese morfema se. Algunos verbos pronominales del español son los verbos quejarse, atreverse o arrepentirse. No existe el verbo quejar, atrever o arrepentir. No podemos conjugar esos verbos sin se. Por tanto, tenemos el verbo quejarse de la siguiente manera en la conjugación. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja o ella o usted, nos quejamos, vosotros os quejáis y ellos, ellas o ustedes se quejan. Por ejemplo, lo único que hace es quejarse continuamente de todo.
No se atreve a decir lo que piensa. Cometió un grave error del que se arrepintió toda su vida. En algunos casos, este morfema se hace que el verbo cambie de significado. Por ejemplo, podemos tener dos verbos en español, acordar y acordarse de. No significan lo mismo. Acordar significa llegar a un acuerdo sobre algo. Por ejemplo, acordar la fecha para celebrar una fiesta. En cambio, acordarse de significa recordar. No me acuerdo de tu nombre. Dímelo otra vez, por favor. No recuerdo tu nombre. ¿Cómo que se ha perdido el otro pendiente? El pendiente no se pierde solo. Lo has perdido tú. Reconócelo. ¿Dónde lo has perdido? Porque no se puede perder solo. Se también constituye un morfema, en este caso en una construcción media. ¿Qué significa esto? Vamos a fijarnos en el ejemplo. El niño rompió el vaso. En esta oración tenemos un sujeto que además es el agente, el niño, que rompió un objeto, el vaso. El niño rompió el vaso. Podemos convertir esta oración en una construcción media diciendo el vaso se rompió. Aquí aparece el morfema se junto al verbo. No aparece el agente, no aparece el niño y el vaso, que era el objeto directo, se ha convertido en el sujeto. El vaso es el sujeto de se rompió, pero no es el agente, porque el agente no aparece. No nos importa quién rompió el vaso. Algunas veces podemos tener construcciones en las que además de se aparece un pronombre de complemento indirecto. Al niño se le rompió el vaso. En lugar de decir que el niño rompió el vaso, decimos que al niño se le rompió el vaso sin querer, es decir, el niño no es responsable o no se considera responsable. Este se que aparece junto a un complemento indirecto permite expresar involuntariedad. Otros ejemplos son: hacía mucho viento y se cerró la puerta. Ha empezado a llover y se ha mojado la ropa. Se me ha perdido el móvil. Se nos olvidó llamarte. En todos estos ejemplos no hay un agente, no hay un responsable de la acción. Tenemos un sujeto al que le afecta la acción del verbo. La puerta se cerró. Antes estaba abierta y se cerró. La ropa se ha mojado. Estaba seca y se ha mojado. El móvil se ha perdido y se nos olvidó llamarte. Lo que estamos expresando en todos estos casos es un cambio de estado en el sujeto. Sí, vinieron muertos de hambre los niños. Se comieron un plato de pasta cada uno, un filete después y el postre. Y por último tenemos el se enfático, el morfema se enfático, también es una parte del verbo. Vamos a leer los ejemplos. Se bebieron una botella de vino entre los dos. Se pasa toda la tarde viendo series de televisión. Se leyó el libro en un solo día. Lo que estamos expresando en todos estos casos es énfasis, intensidad. Este morfema podría suprimirse y no cambiaría el significado de las oraciones. En lugar de se bebieron una botella de vino, podría decir bebieron una botella de vino. En lugar de se pasa toda la tarde viendo series, puedo decir pasa toda la tarde viendo series. O se leyó el libro en un solo día, pero también leyó el libro en un solo día. Lo único que hacemos al usar este morfema es reforzar o intensificar una acción o un evento que se termina, que se completa. Pues hasta aquí los diferentes usos de se en español. Espero que os hayan quedado un poquito más claro, pero si no es así, no dudéis en decírmelo en los comentarios. Intentaré responder a todas vuestras dudas. Y como siempre, os animo a dejar en los comentarios algún ejemplo que os permita consolidar los distintos usos. Y nada más, espero que paséis una buena tarde y nos vemos pronto en un próximo vídeo.